Muy buenas noches, o días o tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargota Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de la provincia de Manabí, en Ecuador, y docente de la Escuela de Medicina de la Facultad del mismo nombre de la Universidad Laica Aurora Alfaro de Manabí, que la conocemos con el nombre de ULEAN. Y bueno, desde mi punto de docente también, la interacción que podamos tener con todos ustedes desde la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, hoy día, domingo 3 de mayo del 2020, siendo acá las 20 horas 16 minutos. Empezamos un poquito más tarde de lo habitual, en virtud de que estaba dentro de actividades laborales, pero bueno, ya estamos acá. Y como siempre, lo primero es dar un fuerte abrazo a todas las personas que están padeciendo de algún tipo de enfermedad, y esta situación de la pandemia sin lugar a dudas les complica, y mucho más con aquellos que están padeciendo COVID-19. Muy particularmente aquellas personas que por culpa de COVID-19 tienen que pasar su dolencia por la forma agresiva de la presentación del mismo en algún centro hospitalario. En especial al doctor Rodi Lord de la ciudad de Tosagua, que se encuentra muy delicado en la ciudad de Quito, en el Hospital Eugenio Espejos. Hacemos llegar nuestra más sentida y fuerte abrazo de solidaridad. Dios quiera que lo acompañe y las mejores vibras para él. Así también un fuerte abrazo para todas las familias que han perdido algún miembro, ya sea por COVID-19 o por cualquier tipo otro patología que de pronto en otras circunstancias no hubiera tenido un desenlace fatal. Sin embargo, por las condiciones que estamos llevando adelante, tanto cuarentena como confinamiento, y de una u otra forma esa especie de temor o fobia a ir a los hospitales, hacen que las cosas se compliquen definitivamente. Así que también llegamos con otro abrazo de solidaridad para aquella familia. Muy bien, y entramos de lleno a hablar lo que venimos a hablar acá en estos videos. ¿Qué es lo que se busca hacer con estos videos? Primero, traer información que tiene que ver con la pandemia que se vive de COVID-19, de carácter bastante científica, técnica, información bastante precisa, e información con una base y un sustento bibliográfico de tipo necesario y adecuado para estos tiempos. Y también buscamos de una u otra manera ir destituyendo los bulos, los fake news o aquellas noticias que nos puedan de una u otra manera producir alteraciones en nuestra existencia y que mediante las redes sociales pueden acceder fácilmente a nosotros. Así que buscamos también justamente eso, de hacer que esas noticias desprestigien, se desprestigien como debe ser, y llegar dentro de lo posible con la mayor dosis de sinceridad, de verdad, y obviamente con mucha información que tiene también un carácter tipo médico de muy alta valía. Obviamente que tratamos de utilizar un lenguaje de carácter general para que el común de la población lo pueda acceder, lo pueda entender, lo pueda masticar sin ningún tipo de inconvenientes. Ya ven que nosotros los médicos a veces complicamos nuestro lenguaje y puede ser en tanto en cuanto quizás inaccesible para cierto sector de la población. Así que buscamos aquello también. Entramos hablando de la parte estadística y tomamos en cuenta el corte de hoy día 8 de la mañana que entrega el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, hoy día domingo 3 de mayo, donde nos dicen que tenemos ya 29.538 casos confirmados y existen 1.564 personas fallecidas, con la probabilidad de que haya 1.312 personas más que podrían ingresar a este número. Por lo tanto, tenemos una cifra que superaría las 2.800 personas realmente, las que estuvieran en esta posibilidad. Lo que si hacemos un cálculo matemático hacia lo rápido, frente a las 29.538 personas, estamos hablando que nuestra letalidad está alrededor del 10%, para ir entendiendo eso. Y la letalidad, como siempre lo hemos manifestado, es el número de personas que fallecen por un determinado problema, que se denomina la morbilidad, un determinado problema, y en virtud de ello yo voy a poder tener una tasa, que es la que estamos manifestando. Muy bien, eso es lo que pasa con Ecuador, con todas las posibilidades que puedan aparecer allí, con todos los bemoles que podamos tener, con todos los agravantes, con toda la poca credibilidad que pudiera existir por alguna gente, en fin. Pero esos son los datos que tenemos ahora. Y siempre nos gusta ver cómo está a nivel mundial transcurriendo todo este problema. Entonces, Estados Unidos de largo sigue siendo el país con mayor número de casos.
tiene ya positivos 1.157.687, que lo ubica obviamente en el primer sitio. En segundo lugar está España con más de 217.000 casos. En tercer lugar Italia con más de 210.000. Cuarto, Reino Unido con más de 187.000. Francia quinto con más de 168.000. Alemania sexto con más de 165.000. Rusia séptimo con más de 134.000. Turquía octavo con más de 126.000. Brasil ya superó los 100.000 casos, tiene más de 101.000. Irán ya incluso superó a Irán, e Irán se encuentra en décimo lugar con 97.000. En este momento ya nos damos cuenta que China lo han desplazado del 11º puesto con más de 83.000 casos, ya casi por tocar los 84.000, pero lo han desplazado al 11º puesto. O sea, es importante entender eso, porque cuando nosotros comenzamos a ver los casos de coronavirus, y se acuerdan en la primera quincena de enero, cuando vemos que Wuhan la cerraron y entendemos que mucha gente se alarmó porque escuchó de que una ciudad de más de 13 millones de habitantes la cerraban completamente, mucha gente comenzó a opinar que un régimen comunista, ¿cómo era posible que hiciera esas cosas? Y miren que de una u otra manera, a la larga, todos hemos tenido que llegar a lo mismo. Digo todos porque ahora en cuantificaciones mundiales, para 7.500 millones de habitantes que somos, ¿sí? Hace pocos días, al menos 4.000 millones de habitantes estábamos confinados a cuarentena. O sea, entiendan la magnitud del problema, que más de la mitad de la población del mundo ha estado confinado por esta situación del COVID-19. Por lo tanto, hay que entender que todas las situaciones que se generen en base a este problema lleva de una u otra manera muchas aristas y llevan también muchas situaciones que tienen que también darse soluciones de acuerdo a lo que vaya presentándose. Entonces estábamos manifestando que China se encuentra en el puesto número 11 con más de 83.000 casos, casi 84.000. Luego en el puesto 12, Canadá con más de 60.000, Bélgica en el 13 con más de 49.000, Perú en el 14 con más de 45.000, y a este paso dentro de poco va a alcanzar a Bélgica. Y la India, me gustaría que tengamos presente a la India, se encuentra en el puesto 15 con más de 42.000. Digo, tengamos presente a la India porque el segundo país de habitantes del mundo con más de 1.000 millones de habitantes es la India, o alrededor de 1.000 millones. Por lo tanto, todo lo que pueda ocurrir acá no es en un país cualquiera, es en un país que tiene una cantidad significativa de habitantes, que tiene un sistema de castas y por lo tanto tiene una población marginal, una población con escasos accesos tanto a educación como a nutrición, y por ende probablemente acá también va a ocurrir algo, no sé, medio funesto, ¿no? Simplemente ir viendo lo que está ocurriendo. Luego con más de 40.000 en el puesto 16 Holanda. Suiza está en el puesto 17 con más de 29.000. Ecuador ya aparece en el puesto 18 con más de 29.000. Y a este paso no será extraño que en algún momento hasta vayamos desplazando a Suiza del puesto 17. Esto es lo que está pasando en el mundo. Y ahora nosotros también siempre damos una estadística de lo que ocurre a nivel de Latinoamérica, porque es importante entender la relación con los países vecinos. Y siempre tomamos de referencia, a pesar de que no es Latinoamérica, a los Estados Unidos por los vínculos de relación tanto con nuestros coterráneos que habitan allá, con la migración que tenemos y, bueno, los vínculos de todo tipo, ¿no? En todo caso, cuando en Estados Unidos superaban el 1.138.690 casos positivos, ya tenían más de 67.498 personas fallecidas. En Brasil, con más de 97.000, ya sabemos que superó los 100.000, más de 6.761 personas fallecidas. Perú, con más de 42.534, tenemos 1.200 personas fallecidas. Bueno, Ecuador, la cifra que hemos mencionado. México, con 22.088, tenemos 2.061 personas fallecidas. Chile, con más de 18.400 casos positivos, tenemos 247 personas fallecidas. Ojo, según las cifras o los datos oficiales que da Chile. Yo tengo cierto
recelo a esa cifra de las personas fallecidas. Pero bueno, República Dominicana con más de 7.578 tiene 326 personas fallecidas. Y Colombia, que comenzó a escalar considerablemente, no se extraña que comience incluso a superar a República Dominicana porque ya superó a Panamá, ojo con el detalle. Colombia con 7.285 tiene 324 personas fallecidas. Panamá con 7.090 pacientes tiene 197 personas fallecidas. Y entre otros, Argentina con 4.681 tiene 241 personas fallecidas. Cuba con 1.649 tiene 67 personas fallecidas. Y veamos que Bolivia ya con 1.470 casos positivos tiene 71 personas fallecidas. Bolivia también es un caso que para mí dentro de poco va a superar incluso a Cuba por la curva ascendente que tiene la población, en fin. Y Venezuela con 341 casos tiene 10 personas fallecidas. La verdad que donde lo de Venezuela es real, el país que mejor ha hecho las cosas en toda Latinoamérica se llama Venezuela, donde llega a ser real. Porque obviamente pudiera existir alteraciones en la información. Pero nosotros no podemos quejarnos tanto en alteraciones en la información como ecuatorianos por obvias razones, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la estadística que tenía presente. Ahora, en cuanto al rincón médico, les traigo una información que me parece bastante pertinente mencionarla. Desde el día de ayer o antes de ayer ya ha comenzado a circular un reportaje que lo transmite una cadena en español que se transmite desde Estados Unidos y que, si mal no recuerdo, la periodista es muy reconocida, donde ellos hablan de lo que ha hecho Suecia en relación con el combate al COVID-19. Y de una u otra manera hablan del enfoque que ellos han dado en el sentido de que no se cerraron nada, siguió en teoría viviéndose prácticamente una vida normal y que los resultados en teoría son bastante aceptables. Eso es lo que dice el enfoque periodístico, ¿sí? Ahora, yo les traigo hoy día el enfoque, tomo de base un artículo que publica la CNN en español, ¿sí? En base de un reportero sueco, se llama Phil Black, que vive en Suecia, ¿sí? Y en base también de publicaciones de compatriotas que habitan en Suecia. Entonces, el artículo está titulado "Suecia lucha contra el COVID-19 sin cuarentena y con un alto número de muertos". Digo esto porque los medios de comunicación ecuatorianos han agarrado esto para explicar o tratar de vender la particularidad de que actuando como actuó Suecia, dando libertad, probablemente las cosas pudieran marchar como están marchando ahora. Sí, bueno, como han marchado ahora han sido un desastre. Así que vamos a entender lo que ha pasado en Suecia para poder poner en contexto todo esto. Ahora, dice acá el periodista que se llama Phil Black que a diferencia de sus vecinos europeos, las autoridades suecas no decretaron medidas de aislamiento y cuarentena para combatir la pandemia de COVID-19 y el reportero Phil Black nos detalla cómo eso ha afectado el brote en un país que tiene una elevada tasa de mortalidad. Entonces, como para ponerlo en contexto, sí es conveniente que nosotros entendamos qué es lo que pasa en los países vecinos de Suecia, porque tenemos que comparar en similitud de condiciones o algo al menos que se le parezca. Es como sucede acá con Ecuador. Cuando yo digo Ecuador, tengo que compararme con Colombia, con Perú, con Bolivia, ¿por qué no? Con Venezuela, porque son más o menos realidades algo similares en algunas cosas. Entonces yo ya puedo tener una referencia. Entonces, en esas realidades similares, obviamente que lo de Ecuador es un desastre, con números oficiales, por si acaso, con números oficiales. Y sin números oficiales, bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces, Suecia hay que compararlo con los países nórdicos, porque obviamente mantienen cierta hegemonía en cuanto al PIB, en cuanto a lo que representa la forma de llevar industrias, en fin. Y entendiendo eso, vamos a compararlo con lo que pasa con Dinamarca, lo que pasa con Noruega, lo que pasa con Finlandia, y a pesar de que es muy pequeño, pero es parte de lo que se llaman los países nórdicos, con Islandia, porque obviamente Islandia, la población es relativamente pequeña. Sin embargo, para efectos de esto es necesario hacer las comparaciones de esa manera. Entonces, al día de hoy,
Dinamarca, escuchen esto, tiene 9.523 casos positivos y tiene 484 personas fallecidas. Tiene 9.523 y 484. Lo que más o menos hace que tengan una tasa de letalidad alrededor del 0.4-0.5%. Ojo con el detalle. Noruega tiene 7.809 casos positivos, ¿sí? Y tiene 211 personas fallecidas, ¿no? Por ende, más o menos la tasa de letalidad va algo parecida a la de Dinamarca. Finlandia tiene una tasa de casos positivos de 5.254 y personas fallecidas 230, que va por ahí a la par de lo que es Dinamarca, lo que es Noruega. Islandia, que tiene una tasa de positivos de 1.799, tiene 10 fallecidos, que incluso tiene una letalidad menor que los otros países. ¿Ya? Lo de Islandia también es otra situación bastante especial porque es un país que la población que vive en una ciudad que es la más importante es reducida considerablemente y otra población vive en zonas rurales, se puede decir. Más o menos parecido al fenómeno de Nueva Zelanda, para tener una idea. Perfecto. Ahora, Suecia, sí, lo voy a repetir rápidamente para tener el contexto. Dinamarca, 9.523 casos positivos, 484 fallecidos. Noruega, 7.809, 211 fallecidos. Finlandia, 5.254, 230. Islandia, 1.799 y 10 personas fallecidas. Y aquí está el detalle. Suecia, con una población que está alrededor de 10 millones de habitantes, ¿sí? Y que tiene una densidad poblacional de 23 habitantes por kilómetro cuadrado. España tiene 93 habitantes por kilómetro cuadrado. Tiene un PIB per cápita de 46.000 euros. ¿Sí? España está en 26.000 euros, o sea, el doble de España, para que tengan una idea. Suecia al día de hoy tiene 22.317 casos, 22.317, y tiene 2.679 personas fallecidas. Que si nosotros trasladamos su tasa de letalidad, estamos hablando que está alrededor, es más, acá la tengo específicamente, tiene una tasa de letalidad, que algunos lo traducen como mortalidad, del 12.3%. Recuérdese que cuando hablamos de las peores tasas de letalidad, colocábamos como ejemplo a Italia, que tenía una tasa entre 11 a 12%, 12.5%. Por lo tanto, la tasa de letalidad de Suecia es altísima. Entendamos eso, porque nuevamente, ¿qué es lo que mucha gente ha visto en los artículos y me ha escrito, y por eso viene la situación del análisis? Dice, doctor, pero miren, en Suecia nunca hicieron esto, lo otro, y está bien. O sea, no está bien, está muy mal, pero que ellos, dentro de lo mal que estén resignados a tenerlo de esa manera, es muy diferente. Y ojo lo siguiente detalle. Suecia, al ser un país, parte de estos países nórdicos que tienen origen de una u otra forma como la parte escandinava, en fin, tienen una cultura disciplinaria de la población mayor que al resto de países de Europa, ¿sí? Sobre todo lo que corresponde a los países del Mediterráneo, por ejemplo. Por ende, como se presentan los casos en Suecia, cuando comenzaron a aparecer, lo que hizo el gobierno, porque es verdad, en ningún momento se hicieron medidas de aislamiento, se dictaminaron medidas de aislamiento, pero se sugirieron que se hagan medidas de aislamiento. Se prohibió que más de reuniones con más allá de 50 personas se puedan realizar. Si las cafeterías están abiertas, los restaurantes están abiertos, pero la distancia entre mesas en cafetería se la amplió y los chicos de escuela, colegios y universidad comenzaron a recibir clases por en este caso sería teleeducación. Por lo tanto, y otro factor interesante que tiene Suecia también, que la billetera electrónica es muy popular allá. ¿Qué es la billetera electrónica? No sé si se recuerdan ustedes que años atrás se comenzó a implementar lo de justamente ese nombre, una billetera electrónica, que significa que tú sacabas una cuenta en el banco central y cargabas con tu dinero, y si tú ibas a comprar algo, podías hacer la transferencia desde tu celular. Entonces, y eso era bastante importante. Y la verdad que eso le quitaba mucho un negociado a los bancos, porque ustedes den cuenta,
Cada transacción, como mínimo, les cobran 25 centavos, si no es 40, si no es 50 centavos, hasta más. Y eso por mover un dígito o un número de una cuenta acá a otra cuenta allá. Entonces era un absurdo, la verdad. El tener una billetera electrónica hizo también que Suecia no tuviera lo que tenemos nosotros, que tenían que llenar y aglomerar los bancos. Pero aún así, con todas esas situaciones, la tasa que presenta Suecia es alta, tanto en el número de casos y tanto en la cantidad de fallecidos. La mortalidad es muy significativa. Hablar de una mortalidad de 12.3% para un país como este, la verdad es bastante preocupante. Y yo viendo los reportajes que se dan, mucha gente, la verdad que está, ves las calles que la gente anda tranquilo, la verdad, no se siente que haya cuarentena o que haya confinamiento, la verdad que no se siente para nada, pero la gente que ha perdido a su familia, por supuesto que sí siente el problema. Entonces, tú nunca vas a estar afectado mientras el afectado seas tú. Cuando tú eres el afectado, que has perdido a alguien cercano, a alguien que quieres, a alguien que ahí te das cuenta que lo que está haciendo el Estado ha sido insuficiente. Entonces, ese es el detalle importante. Así que no se dejen influenciar muchas veces por lo que los medios de la comunicación quieren hacer, que se llama, desde mi punto de vista, dorar la píldora. O sea, de cosas feas, hacerlas bonitas. Dicen, no, pero Suecia nunca tuvo confinamiento, esto, lo otro, no se miraba. Claro, pero véame la tasa de morbilidad que tiene, vea cuántos pacientes tienen, vea cuánta gente ha muerto y vea que dentro de los países europeos está marcando tendencia por la tasa de letalidad más alta. Peleando con Italia, por favor, peleando con Italia. Entonces no podemos estar hablando de que eso puede ser positivo ni significativo. Digo esto porque acá lo que se quiere hacer Ecuador, por presión de las cámaras, sobre todo la Cámara de Construcción de Quito, ¿sí? Quieren que se levante el confinamiento parcial para que la gente comience a trabajar y todo eso. Nuevamente, no habrá medida que sirva mientras que el gobierno no sea un gobierno competente. Olvídese que nosotros nos pueden encadenar en la casa, pero si no tenemos medios para subsistir, no me van a dejar encadenado. Yo veré cómo hago para escapar, porque hay una cosa que se llama instinto de supervivencia, y si yo necesito alimentar, voy a alimentar. ¿Sí? Sin embargo, hay que ser realistas. Las peores cifras del mundo que las maneja Ecuador, las peores cifras del mundo que las maneja Ecuador, no es solo culpa del gobierno, es principal culpa del gobierno, pero también ha sido culpa de los gobiernos locales y seccionales, y también ha sido culpa de la ciudadanía. Hay que ser muy claro en eso. Nunca será solo culpa de alguien. Si esto es como las peleas, para pelear se necesita al menos dos, ¿sí? Y al menos aquí, como mínimo, son tres. Pero obviamente que la responsabilidad mayor recae sobre los órganos gubernamentales que son estatales. Entonces, dicho eso, lo que pasó con Suecia a mí no me parece digno de ejemplo, porque por mucho que ellos, miren, y aún teniendo esto, la población sueca al momento, apenas el 25% de la población está contagiada y necesitan llegar hasta el 70% para crear una inmunidad de rebaño, esta inmunidad que se denomina de carácter social, y puedan controlar el problema. Por lo tanto, imagínense qué cantidad de gente tiene que llegar a fallecer para que se alcance esto. Entonces quiero que analicen todo eso. Es muy fácil hablar de números, es muy fácil hablar de estadística. Lo difícil es que cada número, cada estadística está representando vidas humanas. Entonces, con eso hay que ser muy serio, hay que ser muy ético, pero sobre todo hay que ser muy humano. Entonces, no se puede venir a ser muy superfluo, a ser muy somero en estas circunstancias. Hay que entender las situaciones. Y hago este llamado por los medios de comunicación. Por favor, tienen que decir las cosas como son, no intentar modificar esto, ni nada por el estilo. Muy bien, otra situación interesante que ocurre ahora, las personas que se contagian de COVID-19, escuchen esto, las personas que se contagian de COVID-19 y tienen una enfermedad de moderada, ¿sí?, a severa, comienza a existir un proceso que se denomina catabolismo, ¿sí?, catabolismo, que sin lugar a dudas el proceso inflamatorio influye mucho en esto. Porque recuerden que hay una respuesta alterada y desencadenada de la cascada inflamatoria, es un proceso de prácticamente una alteración de citoquinas elevado, y produce un catabolismo que conlleva a que muchos pacientes, incluso en el transcurso de 10 días,
puedan llegar a tener hasta una baja de 30 kilos de pacientes que más o menos han tenido un índice de masa corporal por encima de 22, o sea que son algo llenitos, algo gorditos. Entonces es interesante lo que se va viendo día a día, que existe un catabolismo aumentado en los pacientes que tienen enfermedad moderada a severa. Digo esto porque es importante, es importantísimo las personas que están sufriendo COVID-19 que la alimentación sea prioritaria y fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver a una carga adecuada de proteínas, ¿sí? Una carga adecuada de proteínas. Acuérdense que el grupo de proteínas son carne, pescado, ¿sí? Leche, se me fueron, son grupos de 5. Pero bueno, carnes, pescados, todo este tipo de cosas, carnes rojas, carnes blancas, ¿sí? Todo lo que venga del mar, de animales me refiero, porque hay alguien molestaba que come tanto del mar que si le sacaban una llanta del mar se la podía comer tranquilamente. Pero estamos hablando de animales del mar, todo esto, que tenga una buena carga proteica. Incluso hay vegetales que tienen una buena carga proteica, como por ejemplo la soya, ¿sí? En fin, entonces eso significa que las personas, los lácteos, derivados, todo también tienen una buena carga proteica y el huevo también entra con una buena cantidad de carga proteica, así que la alimentación de ellos es fundamental también por el catabolismo aumentado que existe. Ojo con ese detalle y tenemos que tenerlo presente. Muy bien, voy a entrar al tema de bulos, porque aquí tengo, o sea, los he colocado dentro de bulos, pero realmente esto debería ir hacia la parte del rincón médico. Pero aquí hay dos cuestiones interesantes. Hay un colega que nosotros compartimos mucha información y que la verdad es bastante interesante cómo nos retroalimentamos. Bueno, hay algunos, la verdad, ¿para qué? Sin embargo, últimamente hemos estado enfocados en esto. Entonces, el primer bulo viene con lo que se mencionó, posibilidad de reinfección con el COVID-19. Ese es el bulo, digo el bulo como tal, porque ya científicos de Corea del Sur contradicen incluso lo que dijo la OMS hace algunos días, que ya lo desmintió la propia OMS también, y afirman que no es posible reinfectarse del COVID-19. Ojo con este detalle. Entonces, en un estudio de Corea del Sur, pone en jaque la postura de la Organización Mundial de la Salud que dijo hace algunos días en cuanto lo que ellos manifestaban, tener lo que se denomina un pasaporte de inmunidad, ¿no? Entonces, un grupo de científicos surcoreanos han probado que el coronavirus no puede infectar 2 veces al mismo ser humano. Este estudio desmontaría lo dicho ese día que se dijo hace algunos días a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que aseguraba que existía esa posibilidad y declinaba la idea de usar pasaportes de inmunidad para aquellas personas que hubieran superado ya el virus. Entonces, esta información sale en el diario que se llama el Korea Herald y las pruebas realizadas por científicos muestran que 260 pacientes que supuestamente se habían reinfectados con el COVID-19, supuestamente, fueron en realidad el resultado de pruebas positivas falsas, o lo que se denomina como falsos positivos, ¿sí? La infección se lleva a cabo solo en las células huésped y no se infiltra en el núcleo, sí, porque incluso el virus es un ARN, entonces él necesita solamente estar en el citoplasma de la célula. Entonces, lo voy a decir por la gente que no es médico ni tiene ciencias biológicas, pero si nosotros recordamos a la célula, ¿sí? La maquinaria celular está compuesta de una membrana, ¿sí? Hay un citoplasma que es como una zona líquida gelatinosa donde están un montón de organelos, y adentro está el núcleo, donde contiene, ¿sí? el ADN, ¿no? Indispensable. Entonces, el virus, el SARS-CoV-2, necesita una llave, una cerradura específica para poder entrar a la célula y enviar su material genético que es ARN. Entonces, este ARN queda en el citoplasma, utiliza la maquinaria del citoplasma, ¿sí? La maquinaria ribosómica, etcétera, y obliga desde el citoplasma a que el núcleo comience a actuar o trabajar para él. Lo hace un zombie a la célula. Entonces, se demuestra que obviamente no se guarda en los núcleos celulares. Entonces, esto demostraron que no causa una infección o no causaría una infección crónica. Entonces, el médico a cargo de esto es el doctor Millon Dong-Oh, ese es el nombre de él, y es parte de un staff de médicos de la Universidad Nacional de Seúl. Muy bien, entonces, la evidencia científica reunida no ofrecía certeza de que una persona que ha contraído el coronavirus
se ha recuperado y ha generado anticuerpos, esté protegida frente a una segunda infección. ¿Sí? Entonces, esa es la evidencia como tal. Y en relación a ello, aparece algo que tiene que ver con los tests, porque ya lo hemos estado hablando, que hay personas que se han realizado el hisopado y ha pasado 30 días, eso es el caso de una periodista algo conocida acá en el Ecuador, que volvió a salir positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Vamos a hablarlo así, lo hemos puesto dentro de bulos para tratar de entenderlo. Cuando hablamos de estas pruebas de reacción de la cadena de la polimerasa, donde mediante un hisopado yo obtengo muestras de la fracción de ARN del virus y puedo utilizarlo para hacer una reacción en cadena y poder obtener la cantidad específica para poder determinar si tiene o no tiene el problema. Entonces ocurre lo siguiente: si yo me infecto y no tengo mayor sintomatología, ¿sí?, lo más probable es que mis pruebas se negativicen, se hacen negativo en poco tiempo, ¿sí? Y el poco tiempo estamos hablando probablemente entre 18 a 21 días, más o menos, ¿no? Desde la infección, no desde el inicio de los síntomas, por si acaso. Estamos hablando de los casos leves. Ojo que hay personas que son asintomáticas. Incluso con ellos también se podría dar el mismo tiempo, pero al ser yo asintomático, no sé ni cuándo empezó, obviamente que no voy a saber ni cuándo terminó. Luego, tengo personas, ¿sí?, que se hicieron el estudio, ¿sí?, luego inicial, dieron positivo, luego se hicieron el estudio porque ya clínicamente se ven mejores y salen negativos. Recuerden que para yo poder considerar curada a esa persona me tiene que salir negativo, lo repito en 24 horas y me sale negativo y digo curado, ¿sí? Entonces, estas personas vienen, se hacen el test, sale negativo, lo repito y me sale positivo. Entonces, ahí viene una discrepancia interesante. Entonces, en este grupo no sabemos si inicialmente se pensaba que eran los reinfectados, ¿sí? Pero lo que se cree ahora que probablemente tiene que ver porque quedan pequeñas fracciones del virus emitiéndose todavía, o probablemente pudiera ser el caso de que sea un paciente portador por un poco más cantidad de días. Entonces, esto se está estudiando, pero lo real es que puede haber existido ese paciente positivo inicial, negativo, y luego fue positivo nuevamente. Muy bien. Luego voy a tener aquellos pacientes que son positivos siempre. Hago el estudio inicial positivo, luego clínicamente está bien, hasta estoy pensando en darle de alta, sigue positivo, luego le vuelvo a estudiar, sigue positivo, pasaron 30 días, sigue positivo, pasaron 40 días, sigue siendo positivo, e incluso hasta 50 días y sigue siendo positivo. Entonces, en estos no sabemos cómo interpretarlo, pero nuevamente pudieran ser restos del virus o una infección latente, ¿sí?, en los cuales la defensa ha frenado al virus, o sea, ya lo ha contenido, pero no lo ha eliminado, ¿sí? Y por eso siguen siendo positivos. Entonces, este grupo de pacientes es muy importante porque ellos tienen que guardar, o sea, tienen posibilidad de poder contagiar gente mucho más. ¿Sí ven? Que lo que habíamos hablado de los 21 días, en estos pacientes se están dilatando. Incluso tengo el conocimiento de que tenemos un paciente que tiene 60 días y ha vuelto a salir positivos. Miren el margen de interpretación, increíble. Y luego tengo pacientes que le realizo una prueba, sale positiva, le realizo otra prueba, sale negativa, luego le vuelvo a realizar otra prueba, sale positiva, luego le vuelvo a realizar otra prueba, sale negativa. Lo voy a poner así: sale positiva, luego sale negativa, sale positiva, luego sale negativa, sale positiva, luego sale negativa. He hecho 6 pruebas y me han salido 3 positivas y 3 negativas, pero intercalando. Entonces, con estos con pacientes también pueden ser portadores, puede también existir una infección latente y puede ser que el contenido de defensas esté actuando en ellos y estén dando simplemente una eliminación en pico o en fases. ¿Qué significa? Que por un momento llega y se expresa el problema, luego decrece el problema y ahí sale negativo, luego de nuevo se expresa el problema y sale positivo, luego decrece el problema, sale negativo y sube el problema y todo eso. Miren la variabilidad que puede existir. Entonces, estos pacientes también pudieran ser parte de propagadores del problema, a pesar que cuando ya están en positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, lo más probable es que ellos no tengan ya una sintomatología de preocupación. Lo más probable, pero están en esta escala que les estoy manifestando.
Así que hay que tener presente que para hacer esto, cuando hago la prueba, el hisopado, hay un punto de corte que nosotros consideramos para que la carga viral sea negativa. Entonces, si hay 40 repeticiones del ciclo de la carga viral, ¿sí? Automáticamente la PCR o más, automáticamente la PCR la puede encontrar. Puede ser que haya menos de este y ya no la encuentra. Así que se sugiere en este grupo de pacientes que haya mayor medidas de protección, sobre todo el uso de mascarillas, para la contención de la posibilidad de propagar el problema. Ojo con esto. Miren, cada día salen cosas nuevas y esa es la situación que nosotros tenemos que estar expectante, sobre todo las personas que estamos haciendo la parte clínica. Bueno, yo soy imagenólogo por si acaso, pero me ha tocado suplir algo en la parte clínica dentro de mis posibilidades, porque lastimosamente muchas personas no pueden acceder a algún otro colega y bueno, y está dentro de lo que uno está dentro de sus posibilidades, lo puede hacer, ¿sí? Obviamente nunca invadiré un territorio que no me compete, sí, por obvias razones, pero pacientes que no tienen un cuadro severo, tienen cuadro moderado, que uno ve que es moderado, uno puede hacerlo como lo haría un médico general. Así que en ese sentido no hay mayor tipo de problema. Finalmente, para entrar al punto de casos positivos, de cosas positivas que hace rato no lo mencionamos, lo primero es algo bastante importante. Ya acá en Manabí, en la ciudad de Puerto Viejo, ya se está realizando la recolección para poder realizar el tratamiento con el suero autoconvalescente. Es bastante importante. El proyecto lo lleva adelante el hematólogo clínico, el doctor Danilo Navarrete, y él trabaja en Solca, y Solca junto con el Ministerio de Salud Pública están llevando adelante las pruebas de suero autoconvalescente. Entonces, aquellas personas que se contagiaron de COVID-19, que se hicieron prueba y tuvieron luego una PCR y ya salió negativa, a ese grupo de personas, por favor, si están dentro de sus posibilidades, puedan servir para donar sangre, que con esto podemos salvar vidas. Ojo con el detalle. Entonces, ya estamos realizando el tratamiento con suero autoconvalescente, así que por favor, el doctor Danilo Navarrete, hematólogo de Solca de Puerto Viejo, está llevando a cargo esto. Así que las personas que quisieran o apoyar o alguna información también, pueden escribirme con toda confianza, que yo les pasaré el celular del doctor y él gustosamente les comentará y les hablará de todo esto, ¿no? Muy bien, entonces otra situación también que yo le he puesto como cosas positivas es lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la atención primaria de salud. Y entendemos que el Ministerio de Salud ha ofrecido aquello. Para ello, los devengantes de becas más preparados para esto son los médicos especialistas de salud familiar. Entonces es un llamado especial para que el Ministerio de Salud Pública ya concrete lo que ha ofrecido hace más de 49 días, sí, que ya desde que antes de empezar la epidemia, de que la pandemia, de que iba a contratar mayor cantidad de médicos. Y qué mejor que fortalecer al sistema de atención primaria de salud con el ingreso de los médicos familiares, gente que tiene la mejor predisposición, obviamente, para trabajar como primera línea también de atención, pero sobre todo la mejor preparación dentro de la APS, la atención primaria de salud. Así que, Ministerio de Salud Pública, por favor, están ahí los médicos, están esperando nada más. Solo es cuestión de firmar el convenio macro, que creo que se denomina, para que los colegas médicos familiares puedan ingresar a trabajar. Y finalmente, yo sí quiero hacer un pedido especial. Yo soy docente universitario, soy profesor de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manta, fui muchos años también profesor de la Universidad Técnica de Manabí, de la ciudad de Puerto Viejo, fui estudiante de la Universidad Central del Ecuador en Quito, ¿sí?, en el pregrado, ¿sí?, y obviamente yo conozco lo que es la universidad estatal y yo he visto también el perfeccionamiento que ha existido, el mejoramiento académico, el mejoramiento institucional que han tenido, al menos en las universidades que les estoy comentando, porque yo directamente estoy involucrado con ellas, con la Central, con la Universidad Técnica de Manabí, con la Universidad Laica Loyola Alfaro Manabí. Entonces, el pedido es que no se lastime de esta forma grosera y mala y para mí, con un sentido hasta maquiavélico, a las universidades. ¿Cómo es posible que le intenten reducir el presupuesto a las universidades cuando las universidades también están colaborando de una u otra manera para llevar adelante y paliar esta crisis?
La Universidad del Alcalá Alfaro, por ejemplo, está ofreciendo servicios de telemedicina con los docentes, sobre todo de medicina, obviamente, ¿sí? Y los de psicología. Y otro tipo de cosas con otro tipo de docentes, como por ejemplo los de filosofía, ¿sí? Y hasta donde tengo entendido, incluso de laboratorio, en fin. Igual la Universidad Técnica de Manabí también está ofreciendo su servicio de telemedicina, ¿sí? La Universidad Central de Ecuador, que junto con el municipio de Quito comenzaron ya a poder realizar pruebas, ¿sí? Poder realizar pruebas a la población general, y eso se pretenda esquilmar los recursos que de por sí las universidades han visto reducido proporcionalmente, me parece un acto inhumano y de poca fe. Lo que más se debe de invertir es en salud y en educación. Gobierno que no quiera invertir en salud ni en educación no merece ni siquiera que nosotros lo sostengamos. Entonces, lastimosamente, si el gobierno sigue pensando en eso, lo que va a tener es que apenas termine la cuarentena, todas las universidades del país, todos los estudiantes universitarios del país se van a parar a rechazar lo que están pretendiendo hacer. Por favor, hay que poner las cosas con prioridades. ¿Por qué lo que quieren pretender sacar a las universidades, que no son ni 100 millones de dólares, no se lo sacan a los banqueros? ¿Por qué los banqueros no los tocan para nada? ¿Por qué tanto respeto a los banqueros? ¿Sí? ¿Por qué tantas consideraciones a ellos? ¿En qué país vivimos que se respeta más a un banquero que a la educación universitaria? Que se respeta más a gente que hace negocios que a la gente que de una u otra forma se sacrifica por salud. ¿Qué tipo de país estamos queriendo dejar a nuestros hijos? Por favor, no hagan eso, porque lo que puede venir después no lo van a contener. Encima este gobierno tiene mala credibilidad, tiene mala aceptación, tiene todo lo malo. Y quieren hacer lo imposible para que la gente que está hastiada, está hasta acá, ya no sabe qué más hacer. 49 días de encierro, 49 días de angustia, 49 días de depresión, 49 días de no saber qué va a pasar al día siguiente. Incluso gente, 49 días de inventarse qué comer. Y ustedes pretenden hacer este tipo de canalladas. Me parece el acto más vil que podamos recibir de estos que se llaman autoridades. Así que un llamado especial, que rectifiquen la estupidez que pretenden hacer quitando recursos en las universidades, que se queden eso, en una pretendida estupidez. ¿Cómo puede ser posible que se pretenda atentar a eso? Y ojo, yo soy docente a tiempo parcial, ni siquiera soy titular completo por si acaso, porque se puede interpretar que yo estoy defendiendo solo porque soy docente. Si igual si no fuera docente, yo defendería los espacios de universidad, los espacios de educación, como los espacios de secundaria, de primaria, todos, porque todos son importantes en la formación del ser humano, ¿sí? Y mientras más invierta en educación, mejor respuesta puedo tener. Si invirtiera más en educación, obviamente tuviera, probablemente, si toda la gente tuviera una educación de calidad, estoy seguro que no tuviéramos un tipo especial de representantes que muchas veces nos hacen hasta dudar de que puedan ser seres humanos. Bueno, era importante decir eso, no me puedo quedar callado, como humano, como universitario, como docente, como una persona apegada a la academia, no me puedo quedar callado. Así que no, yo sé que no es un espacio político, no pretendo que sea una diatriba política, ¿sí? Es simplemente un pensamiento en defensa a los estudios, en defensa a la educación, en defensa a todos esos chicos que merecen tener una buena educación universitaria. Muy bien, voy a entrar a hablar de lo que ustedes comentan, y para ello vamos a leer lo que ustedes suelen manifestar, ¿sí? Así que vamos a tomar en cuenta ese espacio, ¿no? Muy bien. Acá Ampari Artiaga, como siempre, se conecta y manda buenas noches. Fabricio Zambrano manda saludos Fabricio, esperemos que te estés recuperando bien. La doctora Merlin Orellana Espinosa está manifestando que viendo nuestra triste realidad y poder entender esta terrible situación, sí, lastimosamente estamos viviendo así. Liliana Briones dice: gracias por mantenerme informado, un gusto. Livia Rosa, un abrazo doctor desde Nueva York, un abrazo allá también. La señora Diana Mera manda a saludar. Marcelo Sánchez: por favor, ¿cómo se explica la inmunidad colectiva de Suecia? Es que no, Suecia no tiene inmunidad colectiva, por si acaso. Ellos no han alcanzado ni siquiera el 30% de contagio de la población. Entonces, para poder tener una inmunidad colectiva, una inmunidad de rebaño, tienen que llegar al 70%. Lo que está haciendo Suecia es un experimento que obviamente en el futuro inmediato lo van a comenzar a calificar
Y yo les puedo asegurar que independiente de que se diga que fue bueno o malo, para la gente que se le murió un familiar, siempre será malo. Eso es indudable. Así que ni siquiera para tenerlo presente. Así que digo yo, porque alguien me escribía hoy día, me decía, doctor, ¿nos convendría hacer como hizo Suecia? Le digo, nosotros, primero, miren que Suecia tiene cierto grado de cultura y de respeto, que si dicen, como yo como Estado digo, sugerimos no hacer reuniones más de 50 personas, tener distanciamiento social, lavarse las manos, esto, lo otro, y la gente de una u otra manera acata esa disposición. Acá nosotros diciendo, acá obligando a la gente, no lo hace. Imagínense nosotros sugiriendo. Por eso que es importante invertir en educación, porque mientras más educado sea un pueblo, ¿sí?, más claro va a tener las decisiones que pueda tomar. Eso es muy evidente. Jairo Cruz desde España nos dice, con el tema del calor, la temperatura ambiente, ¿cómo crees que se comportará el virus? Se va a comportar igual, ya ha demostrado que el calor no sirve de nada. Si fuera así, mucha gente en Guayaquil decía que una vez que llegue el virus acá, el calor de Guayaquil lo va a matar, y miren, fue al revés. ¿Sí? Merlin Orellana Espinosa dice, ¿y los diabéticos? Y los diabéticos, doctora, estamos complicados, es una comorbilidad muy fuerte, y los que somos diabéticos y somos gorditos, peor todavía. O sea, hipertensión, diabetes, obesidad son las primeras comorbilidades que peor desempeño tienen, obviamente que no es una comorbilidad, es una cuestión biológica, pero con la edad mayor, ¿no? Entonces sí, hay que procurar. Por eso digo, por ejemplo, yo como soy diabético, yo me mido la glicemia todos los días, y yo sí les había compartido el detalle que cuando yo hago caminata, mi glicemia, o sea, lo normal es tener una glicemia que baje de 100, ¿no? Porque de 100 a 110 ya estamos en el rango de lo que se denominaba, me va a matar los endocrinólogos, lo que se denominaba prediabetes. Entonces, pero mi rango controlado siempre es de 100 a 110, ¿sí? Cuando hago caminata. Si me descuido, no camino, o abusé un poquito de la comida, al siguiente día se me sube por encima de 110. Pero cuando hago buena caminata y me cuido de la comida, he hecho hasta 98. Yo cuando saco 98, es como la saturación más o menos, saco 98 y estoy feliz. Entonces, la diabetes es una comorbilidad, pero si está controlada, obviamente que disminuye el riesgo, porque estando controlado, estamos dentro de la normalidad en ese momento de todo esto, ¿no? Muy bien, doctor David Javier Menéndez manda saludos. Sí, creo que el doctor David Javier Menéndez también va a ser parte, va a ayudar a ser parte del ensayo que está haciendo el hematólogo, el doctor Danilo Navarrete, en cuanto a lo del suero autoconvalecente. Así que las personas que me escuchen, si tienen contactos que hayan sido positivos para COVID-19 y ya son negativos, ¿sí?, por favor, esas personas las necesitamos. Hoy más que nunca las necesitamos. Porque hasta tener vacunas, tener suero autoconvalecente es como tener una media vacuna al menos. O sea, tener una posibilidad de poder contrarrestar, sobre todo en los pacientes muy críticos, la posibilidad de robarle, ¿sí?, a la muerte y al COVID-19 ese paciente, ¿no? Así que, por favor, mucha atención en ello. Narcisa Lino Segovia nos dice, ¿usted cree que los pacientes que han sido dados de altas le han realizado las 3 pruebas? ¿Cómo se maneja aquí la salud? No lo creo. Por eso es que, ella habla de los pacientes porque en el gráfico, si ustedes leen el gráfico que da el ministerio, que pone un montón de cosas. Entonces dice, pacientes recuperados, 3.300. Pacientes con alta hospitalaria, 1.992. Pacientes con alta epidemiológica, 6.225. Miren cómo les enredan cada vez más las cosas. Yo no sé por qué complican tanto. Hay países que solo publican 4 cosas y se acabó, nada más. Pero acá ya tenemos 6 cosas que publican. Entonces, los pacientes recuperados, en teoría, son aquellos que dieron negativo una prueba y dieron negativo la segunda prueba. Entonces, nuestra compañera Lino Segovia, ¿sí?, Narcisa, nos dice, doctor, ¿usted cree que le hicieron prueba a ellos para hacerlos pasar por curado? Claro, porque si para los otros no ha existido prueba, entonces ella duda de que le hayan hecho prueba. No lo sé, tocará creer, pues no. Esto es como la etapa de enamoramiento juvenil, que uno cree hasta la verdad, así que ni modo. En fin, bueno, Felipe Zambrano dice, tengo 4 casos de familiares y conocidos que iniciaron con síntomas leves, fiebre, cefalea, pérdida de olfato y tos seca. 3 a 4 semanas después debutan con dificultad respiratoria, con una disnea que en 4 días llega a grado 3. Mal. Fiebre alta mayores a 38.5, cefalea y astenia. Muy bien. Entonces, a ver, aquí hay algunas consideraciones. Primero, yo sí he visto casos de personas que tienen una presentación moderada,
ellos se recuperan y 7 días, entre 7 a 14 días después, presentan unos días de un cuadro muy agresivo de tos, puede ser hasta 1 o 2 días de fiebre y una inapetencia, astenia, como llama aquí el colega. Yo he visto algunos casos de personas así, ojo que no lo he leído en la literatura, estoy hablando de lo que yo he podido comprobar, sí, casos de personas cercanas, entonces sí se ha dado, pero ojo, también recordemos esto, una vez superado este problema del COVID-19, del SARS-CoV-2, no es nada extraño que uno pudiera infectarse con otra cosa que no sea SARS-CoV-2. Por ejemplo, puedo tener influenza, que es un cuadro gripal, puedo tener una amigdalitis por una bacteria, ¿sí? Un estreptococo, etcétera, que es un cuadro diferente, pero me va a dar toda la sintomatología. Entonces, ni hay que cerrarse a la posibilidad de que pueda existir esta opción de que en esos días, 7 a 14 días, pueda haber unos cuantos días nuevamente de presentación de síntomas que al menos duran un poco menos que el estado inicial, o la posibilidad de que aparezca otros procesos. Porque es muy raro que estos pacientes con la característica que usted me describe pudieran llegar a tener un cuadro agresivo de la enfermedad. Entonces, en ellos, yo al menos pienso que dentro del criterio está poder realizar por el cuadro de reinfección, al menos también, aparte de los estudios de laboratorio, un estudio de imágenes para ver cómo se encuentra la parte por mediante al menos una radiografía de tórax, o mejor aún una tomografía de tórax. Entonces, espero haber satisfecho su pregunta, ¿no? Sonia González y Jairo Cruz mandan saludos. Diana Mera, Richard Pinargote Jr. se unen. María del Carmen Quispe también. Jean-Pierre López Ortega también se une. Erika López manda saludos y dice: si el gobierno piensa tocar las universidades, muy de acuerdo con que deben entender que invertir y priorizar en salud y educación es lo mejor. Tenemos una de las peores cifras y es una pena, totalmente de acuerdo. Se ha unido Mónica Caterina Bermúdez Cuello y Jairo Cruz dice: yo la tengo a 200 casi a diario. Me imagino que la glicemia. No puedes decirme eso y estar tranquilo, tienes que controlar, estás trabajando mal con la glicemia y no puedes estar con esa glicemia. Yo tomo pastillas, de pronto hay que hacer pastillas, dieta, y si no, hablando con un endocrinólogo que haga diabetes, bueno, todos hacen diabetes obviamente, pero un endocrinólogo para controlar esa glicemia no está buena, no está buena, y no hay que aprovechar de la juventud. Leonardo González Valdivieso se ha unido, Cosita Bella, Ceci Guillén también, Maribeth López se ha unido, Miriam Párraga también, Felipe Zambrano manda a decir gracias, asumo que fue por lo que comenté, Sonia González y Henry Cedeños también. Vamos a ver si por acá quedó algo pendiente. No estoy viendo nada más. Alguien me escribió acá, pero borró lo que no alcancé a... Javier Macías. No sé si de pronto quieres volver a escribirlo, pero él escribió algo y ya se pasó por alto. Veamos si acá tengo algo pendiente para no dejar nada fuera de eso. Muy bien. Entonces, no tengo nada más pendiente. Y bueno, me están pidiendo el contacto del doctor Navarrete, hematólogo. Ya se los voy a pasar a las personas que me están pidiendo el contacto. Nuevamente, por favor, el suero autoconvalecente ya lo tenemos acá en Manaví, a cargo desde Solca Puerto Viejo con el doctor Danilo Navarrete. Ya les voy a pasar el contacto a las personas que me piden para que puedan con ellos, entrar allí. La verdad que el lema de Cruz Roja es que tu sangre salva vidas. Ahora más que nunca tu sangre va a salvar muchas más vidas. Es importantísimo eso. Las personas que puedan hacerlo, por favor, donen su sangre, los que ya pasaron esta etapa feroz. Un abrazo grande a todas las personas que están convaleciendo por COVID-19, las mejores vibras. Luchamos día a día para tratar de robarles, ¿sí? De los cuadros severos y peor aún de las garras de la muerte a la mayor cantidad de pacientes. Así que de una u otra manera demos todos esas buenas vibras para a las personas que se dedican, a las personas que están enfermas, a todos los que colaboran de una u otra manera. Y no se olviden, aquellos que pueden, tienen los recursos, pudieran ser solidarios con la gente que necesita, sobre todo alimentos. La verdad que en el fondo y en la superficie va a ser un gran acto. Dicho esto, agradezco la presencia y bueno, cualquier cosa, si Dios lo permite, el día de mañana estaremos por acá. Cuídense mucho, un abrazo fraterno, virtual, y si Dios lo permite, el día de mañana quizás por acá nuevamente. Bendiciones. Chao.